¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy vamos a compartir con ustedes, además de varios testimonios que tenemos programado, una breve reflexión sobre lo que significa la privatización del sistema nuclear argentino. Vamos a estar dentro de unos minutos en comunicación con Nicolás Malinowski, un especialista en materia nuclear que está colaborando con el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil en el sistema que justamente el país hermano está diseñando para sostener la soberanía energética brasilera. Una soberanía energética que en la República Argentina el gobierno de Javier Milei quiere entregar a manos privadas. ¿Y qué quiere entregar? Porque muy poco se habla, mucho más cercano en Tierra del Fuego, una posición que deja ya de ser ideológica para transformarse en una posición con fuertes componentes políticos, geopolíticos y de abandono de la soberanía. En alguna de estas formas, como lo planteamos aquí, que tiene que ver con no solo la soberanía entendida desde el punto de vista de Malvinas, sino de la soberanía espacial, aerocomercial, soberanía política, económica y en este caso la soberanía nuclear argentina. ¿Y qué es lo que pretende entregar el gobierno de Javier Milei? Y esto también tiene un capítulo en Tierra del Fuego. Aunque te parezca mentira, como siempre te planteamos aquí, que en Tierra del Fuego tiene una reforma constitucional en marcha. Seguramente en los próximos meses vamos a ver una disputa entre partidos políticos sobre una nueva reforma de la Carta Magna de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Y qué contiene allí? ¿Y cuáles son los artículos de la reforma constitucional que el gobierno de Javier Milei ya propone? Bueno, entre ellos, por si no sabías, y seguramente no lo sabes porque en Tierra del Fuego muchos se hacen los boludos con el articulado en general de la reforma constitucional y prefieren solo ponerlo en términos de reelección o aspiraciones políticas de reelección del gobernador actual. Para desmistificar un poco este escenario en el que muy pocos hablan, es imprescindible que entendamos de qué se trata. Porque cuando se intente modificar, por ejemplo, el artículo 56 de la Constitución Provincial, ¿de qué habla? ¿Qué dice? Y mi pregunta siempre fue, bueno, ¿por qué en la reforma constitucional los artículos que habilitan la actividad nuclear en Tierra del Fuego están puestos a disposición? ¿Alguien sabía de esto? ¿Alguien sabe por qué la intención en la legislatura por el Ejecutivo pretende, además de otros artículos, modificar el artículo que prohíbe la actividad nuclear en Tierra del Fuego? ¿Y cuáles son esos objetivos? ¿Alguien lo sabe? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto, de lo que no se sabe, y como no se sabe, no se puede hablar de esta agenda que es absolutamente pasada por alto en Tierra del Fuego. ¿Con qué intención? No lo sé, pero solo se habla de la reelección del gobernador y no del resto de los artículos que me parece que merecen un análisis un poco más a la altura de lo que significa meterle mano, como se dice en la calle, a la Constitución de la provincia. Por eso estos programas son necesarios para que vos puedas entender o tener al menos la mayor cantidad de elementos disponibles para que podamos analizar entre todos los fueguinos el destino, no tan solo en esas aspiraciones políticas o político-partidarios, sino desde el punto de vista de la proyección del futuro o hacia el futuro que merecemos en nuestra querida provincia, ¿no? Porque, ¿qué significa habilitar la actividad nuclear
en Tierra del Fuego? Primero, porque está prohibida, ¿no es cierto? Entonces, esas preguntas son claves para poder definir de alguna manera cuál va a ser ese camino que va a transitar la discusión en la legislatura y cuáles van a ser los proyectos de modificación de los artículos que no tan solo, insisto, tienen que ver con la reelección del gobernador, que a mi criterio pasa a un segundo o un tercer plano, porque no me animaría jamás, en mi sano juicio, a subestimar al electorado. ¿Qué significa la energía nuclear para la Argentina? Bueno, evidentemente hay una agenda que no está presente en nuestra provincia. ¿Y qué pasaría si yo te digo que, por ejemplo, las aspiraciones de privatización de un sistema superavitario? ¿Por qué Javier Milei quiere entregar a manos extranjeras el desarrollo nuclear argentino? Hoy se lo vamos a preguntar a Nicolás Malinowski. Pero para poder entrar en tema y en debate, que seguramente se va a profundizar en los próximos meses cuando veamos todo el abanico de artículos de la reforma, bueno, este va a ser un punto clave y para esto tenemos que estar preparados. Por eso me parece que esa agenda relacionada con la energía, como la venimos tratando, debe ser un punto en que la política debe tener opinión, formar opinión, dar información para que nuestra población entienda del por qué se va a modificar algún determinado artículo, salvo que no quieras que te enteres por qué se quiere modificar el artículo de la Constitución provincial para habilitar la energía nuclear en nuestra provincia. ¿Qué quiere entregar Milei? Milei quiere entregar Nucleoeléctrica Argentina a manos privadas. ¿Y qué es Nucleoeléctrica Argentina? Bueno, es una empresa de capitales nacionales que opera las centrales Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Ni más ni menos. Quiere privatizar el INVAP, que es la empresa líder mundial de tecnología nuclear. ¿Entendés? Con exportaciones a más de 40 países. Quiere entregar la CENEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, que tiene 70 años de investigación y desarrollo. Y quiere entregar los yacimientos de uranio, es decir, las reservas estratégicas de nuestro país, que tiene 100 años para autonomía energética relacionada con la energía nuclear. No es menor. Y por eso es un poco necesario, diría yo que casi imprescindible, que en lugares como en Tierra del Fuego hablemos de energía, porque somos una provincia que tiene energía y no habla de ella, que tenemos gas y petróleo y que no hablamos ni de gas ni de petróleo. ¿A conveniencia de quién? ¿Con el provecho de quiénes? Hay una agenda oculta en cuestiones que son así, de estas características. El que una vez me dijo, mira Moisés, el que te habla de economía y de energía en difícil, te está mintiendo. El que te habla de economía y de energía con palabras difíciles de entender, te quiere cagar. Me parece que es necesario que empecemos a hablar un poco más sencillo de lo que se trata para llevarla a la cotidianidad. Porque si yo te digo que ya estás utilizando la energía nuclear o la energía atómica para hacerte un tratamiento oncológico, ¿vos qué me decís? ¿Qué pasaría si yo te digo que en la medicina la energía nuclear está presente y sin embargo para vos pasa desapercibido? ¿Vos qué dirías si los reactores que trabajan sobre la salud, sobre la investigación en problemas relacionados con la salud, está mucho más presente de lo que te imaginas? Por eso es importante tener este tipo de agendas. Porque los números que Milei te oculta y que el gobierno nacional te ocultan es verdaderamente lo importante. No creas. Estoy absolutamente convencido de que Milei no quiere entregar Nucleoeléctrica porque es deficitaria, como seguramente te van a decir que es. Porque acá tenemos los números para que no te dejes tomar por tonto. Entonces, mira,
El superávit en el 2024 de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, fue de 280 millones de dólares. Superávit, ¿entendés? Y tuvo un 15% de crecimiento interanual. ¿Sabés por qué? Bueno, porque la Argentina es potencia latinoamericana en energía nuclear. Y esa potencia, con algunos desarrollos que vamos a hablar hoy, son claves para el crecimiento nacional. Y que obviamente a los Estados Unidos no le gusta que crezcamos. Por eso, el retorno de la inversión por cada peso invertido en energía nuclear en la Argentina fueron de $3.50 al Estado. Cuando vos decís cuál es el ahorro en importaciones que generó la energía nuclear en la Argentina, es de 1.200 millones de dólares anuales que ahorramos en energía limpia, energía segura y que forma parte de la matriz energética nacional, la energía nuclear. 1.200 millones de dólares anuales en combustible se evitó gastar nuestro país. ¿Viste cuando te hablan del superávit energético en la Argentina y solo te nombran vaca muerta? Bueno, es para invisibilizar esto que quieren entregar. Porque, claro, como no sabés, no podés valorarlo. Y como no lo podemos valorar, no hay quien te lo explique. Y esa agenda está oculta justamente para que los intereses extranjeros se lo puedan llevar con la menor resistencia posible. ¿Vos qué dirías si te digo cuál es el patrimonio estratégico que está en juego? Porque, insisto, Nucleoeléctrica Argentina, INVAP, la Comisión Nacional de Energía Atómica y los yacimientos de uranio es toda la cadena de desarrollo de la energía nuclear argentina. Se le quieren entregar a los Estados Unidos. ¿Vos qué decís? ¿Estará bien? ¿Está mal? ¿Y por qué no se habla en Tierra del Fuego? Porque la verdad es que, ¿por qué no pensar en un desarrollo nacional con energía nuclear para generar energía limpia en un lugar como la Isla Grande? ¿Te lo pusiste a pensar alguna vez? ¿O solo vamos a quemar gas natural? ¿O solo vamos a quemar petróleo? ¿O solo vamos a pensar en parques eólicos? ¿Por qué no pensar en energía limpia y segura con la trayectoria que tiene la Argentina exportando al mundo? Reactores modulares como el CAREM. ¿Sabías que existe un desarrollo argentino como el CAREM que los Estados Unidos quieren frenar porque es competencia mundial? Bueno, ahora lo sabes. Por eso los indicadores son claves para este entendimiento entre nosotros. Vos que estás en el auto, que vas escuchándome, o que estás mirándonos por nuestros canales digitales, nuestra intención es simplemente brindarte elementos para que vos puedas entender de lo que estamos hablando, sin ser técnico, porque eso la verdad es que YouTube, Google, TikTok y Twitch no, cumplen ese rol. Nosotros queremos intentar brindar elementos para la comprensión de una Argentina completa, para el estudio de fuentes alternativas que son razonablemente justas para nuestro país. Y que con todo este potencial, sumado al gas, al petróleo, energía eólica, a la energía mareomotriz y todas las que ya conocemos, pueden tener en nuestra provincia un desarrollo magnífico. Y por qué no, poder exportarlo al mundo, como parte de ese objetivo del sostenimiento de la soberanía energética, aportando a la seguridad energética nacional. Bueno, nada de esto vas a escuchar en ningún canal, en ningún medio, ni en ninguna radio en Tierra del Fuego. Porque, insisto, faltan más voces que hagan que vos y yo valoremos mucho más lo que tenemos y que no aceptemos mansamente la entrega del patrimonio nacional
relacionado no tan solo con la energía nuclear, sino con la energía eólica, el gas y el petróleo que se exporta, mientras nuestros compatriotas no acceden a lo mínimo indispensable para sostener la vida en lugares tan hostiles, en donde necesitamos la energía como forma de vida. ¿Cuáles son las mentiras oficiales y las verdades a medias que te presenta el gobierno de Javier Milei? Básicamente, mirá, el Estado no debe gestionar la energía. Eso es lo que vas a escuchar. Pero aquí te vamos a dar algunos ejemplos de que hasta el momento, hasta el día de hoy, sí lo está haciendo el Estado a través de estas empresas que te acabo de nombrar. Porque esta mentira se cae a pedazos cuando te digo que hay 32 países con desarrollo nuclear y que tienen empresas estatales líderes, como por ejemplo Francia, Rusia o China. Y la Argentina no tiene absolutamente nada que envidiarle a estos países. Porque la realidad es que Nucleoeléctrica Argentina tuvo utilidades récord en el 2020. Y que el costo por megavatio entregado con energía nuclear es de $45, el doble más barato que la energía entregada por centrales termoeléctricas. ¿Entendés? Entonces es un negocio monumental que Javier Milei y sus ladrones le quieren entregar a BlackRock, al JP Morgan y a los amigos de Scott Bessent, que ya hicieron un negocio hace un par de días atrás, antes de las elecciones, a tus espaldas, con la tuya, contribuyente. Sí, con la tuya. Por eso, la segunda mentira es que es ineficiente. Así que cuando vos escuches, lo único que te pido, al menos, o te pedimos desde este humilde lugar, es que busques, que no te dejes influenciar, que no te dejes mentir por estos libertarios que con tal de tener la razón de manera fanática y obstinada, son capaces de aplaudir a un presidente que hace payasadas en el exterior y que es el bufón de Donald Trump. Si no, mirá, entra a Twitter, entra a X o entra a Instagram o la plataforma que quieras y pone a Javier Milei ayer en los Estados Unidos. 14 veces ha viajado a los Estados Unidos. Contame, ¿cuántas veces vino a una provincia que necesita asistencia y solidaridad del Estado Nacional? Por eso el contexto internacional también es importante que charlemos. Porque no es solamente una cuestión ideológica o una posición política el hecho de defender la soberanía nuclear de la República, sino que existen pruebas de lo que pierde la Argentina si no tiene o entrega al menos todo este patrimonio que hace 70 años desarrolla con ingenieros, con jóvenes talentos y con mano de obra argentina, un desarrollo propio. ¿Por qué hay que entregarlo? ¿Por qué hay que regalárselo a los Estados Unidos? ¿Porque le molesta que tengamos desarrollo nuclear? ¿Por qué? Mirá, el liderazgo tecnológico que tiene la Argentina relacionada con la tecnología nuclear tiene un ejemplo absolutamente clave, que es el reactor CAREM. ¿Qué es esto? Bueno, te lo cuento. Es el primer reactor modular de diseño 100% nacional. ¿Sí? Desarrollo integral de toda la cadena, tanto de producción, de energía nuclear, con los elementos y los complementos desarrollados en el país. ¿Entendés lo que te digo? Es un invento y un desarrollo 100% argentino.
Y Javier Milei se lo quiere entregar en bandeja a los norteamericanos. El reactor RA-10 es el reactor de investigación único en Latinoamérica. ¿Sabías esto? Bueno, ahora lo sabes. La tecnología del enriquecimiento de uranio, ¿viste cuando te dicen, porque la energía nuclear no es solamente una bomba, ¿eh? Ojo, no te confundas. No es solamente la bomba atómica o la capacidad de poder tener con la tecnología nuclear la posibilidad de tener una bomba atómica. No, 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 no. Estamos hablando de energía nuclear con fines pacíficos. Estamos hablando de energía nuclear con fines domésticos, con fines científicos y con fines para la salud. El dominio completo del ciclo del combustible, que es el uranio enriquecido, la Argentina lo desarrolla con tecnología propia, con mano de obra propia, es 100% nacional. ¿Entendés de lo que hablamos? ¿Viste cuando se habla, y por eso me gusta que te pido que nos acompañes? Porque cuando vos decís, bueno, está bien, pero ¿cuánto influye la energía nuclear y cuál es el componente que tiene la energía nuclear en la matriz energética nacional? ¿Y qué es una matriz energética? Es cuantificar toda la cantidad de energía que consume nuestro país y determinar los porcentajes de cada una de esas fuentes en cuanto incide en ese número final. Para darte un ejemplo, mira, la Argentina, por encima del 70%, la energía que consume está generada por centrales termoeléctricas, a base de gas natural, claro. Es decir, por encima del 60%, la Argentina produce la energía que consume en todos sus aspectos con gas natural. Después está dividida, por ejemplo, la energía que tiene una incidencia del más o menos el 17 al 20% que viene de centrales termoeléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, centrales hidroeléctricas. ¿Qué quiere decir? Bueno, de represas que están en los ríos argentinos y que se utiliza esa corriente para mover turbinas y generar electricidad barata. ¿Entendés? Y te puedo decir algunas, las que están en el Comahue, las que están en el Chocón, todas esas represas que están en Neuquén, Río Negro, La Pampa, y las que se están construyendo en el río Santa Cruz, aportan en un porcentaje importante a esta matriz, que está dividida, insisto, en varios segmentos, pero el 60% o por encima de él es a base de gas natural. Quemando gas natural se genera electricidad y el 60% de lo que consume nuestro país es a base justamente de esa tecnología. Hay un 17% que proviene de las centrales hidroeléctricas y que se transporta después a través del interconectado argentino nacional, el SADI, el Sistema Argentino de Interconexión, para distribuir toda esa energía a lo largo y ancho del país. ¿Entendés? Entonces vos decís, bueno, ¿cuánto incide en esa matriz en la energía nuclear? Bueno, la energía nuclear en la República Argentina tiene una incidencia entre el 7 y el 9%. ¿Entendés? Entrega más de 1.760 megavatios al sistema todos los días. Esta energía nuclear, barata, segura y con desarrollo nacional. Por eso es imprescindible ponerle ahora sí un freno a estos entregadores. Ahora sí es necesario que diputados y senadores de Tierra del Fuego
entiendan y comprendan la necesidad de custodiar el patrimonio argentino en esta materia, como es nucleoeléctrica, que Javier Milei quiere privatizar, quiere entregar, sin ningún tipo de argumento medianamente válido, ¿entendés? Porque la Argentina, ¿a quién le va? Vos imaginate que las centrales nucleares, en lugar de estar custodiada por ningún país en el mundo, amigo, amiga, entrega su sistema estratégico nuclear. Ningún país en el mundo le da a las manos privadas la seguridad en estas centrales, como te dije, Atucha y Embalse, Atucha 1, Atucha 2, Embalse. ¿Vos te imaginás, con la filosofía que tiene el neoliberalismo, estos salvajes que vienen a maximizar rentas, si van a custodiar, como lo hacen los argentinos, todos los días que están, insisto, y que operan las centrales nucleares con la seguridad, el profesionalismo y los presupuestos adecuados? ¿Entendés lo que puede pasar en nuestro país? Y lo que está pasando, que es una tragedia. Porque ahora envalentonado el gobierno de Javier Milei, después de las elecciones, sí, parece que tienen un cheque en blanco. No sé si vos le diste un cheque en blanco. A mí me parece que no vale todo. No puede estar habilitado a desmembrar el patrimonio argentino simplemente por haber ganado una elección. Me parece que el Congreso Nacional no puede seguir de la misma forma como hasta ahora. Con, perdón la expresión, ¿no? Con imbéciles diputados, con imbéciles senadores, como los que ves que están salidos de las tapas de las revistas para adultos hasta de una horda de cosplayer, ¿entendés? ¿Entendés que te gobierna un otaku? ¿Entendés que te gobierna un meme? ¿Entendés que están viniendo aprovechándose de la estupidez del presidente de la nación para quedarse con el patrimonio argentino? Por eso es imprescindible que lo entiendan, principalmente nuestros líderes políticos. Pero si no se habla de lo que no se ve y no se cuida lo que se ignora, realmente estamos en un problema mayor. Me encantaría preguntarle al intendente de la ciudad de Río Grande si sabe algo del Carem, al de Ushuaia o al de Tolwyn. Me gustaría que podamos interpelar al... ¿Sabés por qué? Porque ahora en el Senado y en diputados van a faltar manos para levantar, para cuidar este patrimonio. Y el intendente de la ciudad, por cuestiones personales, y hablo del de Río Grande, ¿no? El intendente de la ciudad, Martín Pérez, también es funcional a la entrega de este patrimonio. ¿Sabés por qué? Porque la última elección se trataba de custodiar justamente, de darle mayores manos al Congreso de la Nación para cuidar esto que te estoy diciendo. Sin embargo, primó mucho más una aventura personal que un sentimiento patriótico de custodia de, al menos, por lo menos hoy, esto que te estoy diciendo, que es la energía nuclear argentina. De eso se trata, amigo, amiga, cuando hablamos de elecciones. Porque no es lo mismo un diputado más o uno menos. ¿O querés que te gobierne el imbécil de Pauli? ¿O querés que te gobierne Ricardo Garramuño? ¿O querés que te gobiernen todos aquellos que quieren entregar la soberanía a Malvinas? Porque está Patricia Bullrich, que quería entregar la soberanía argentina en el Atlántico Sur a cambio de vacunas. ¿Vos estás de acuerdo? Por eso te pido que nos acompañes hoy, porque vamos a hablar de energía nuclear y de la entrega del patrimonio argentino en una materia que en Tierra del Fuego va a tener un capítulo clave. Porque no te pierdas después la reforma de la Constitución, donde vamos a poner palabras, sí, claro, porque también es necesario la responsabilidad social como ciudadano. Y vamos a dar nuestra opinión
y vamos a llamar a especialistas para que nos expliquen por qué y cuáles son los pros, los contras, los beneficios y las cuestiones negativas si en Tierra del Fuego se habilita en la reforma de la Constitución la posibilidad de que haya actividad nuclear también en la isla grande de Tierra del Fuego. Bienvenidos al programa del día viernes de No Somos Neutrales aquí por Radio Más. No somos neutrales. Radio Más 104.9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí por Radio Más Multimedia. Estamos en San Martín 754, la planta alta, hoy con una escenografía distinta. Vamos a mostrar un poco dónde estamos y esto gracias a la producción que, bueno, que mueve un poquito toda esta escenografía de verano, donde estamos de manga corta acá en el balcón de Radio Más. Mira, ahí está la ciudad, tenemos 14 grados 7 décimas. Hoy en la ciudad de Río Grande, día viernes, la humedad del 34%, el viento del oeste a 26 kilómetros por hora, y ahí podés ver, mirá, estamos ahí abajo, tenemos una parita de bondi, así está la ciudad, día viernes, che, se viene el fin de semana de Superclásico, papá, qué lindo que va a estar. Saludamos a nuestro equipo técnico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, querido Andrés Rosas, nuestro operador de FM? Que hace magia ahí atrás, ¿eh? Y a nuestro operador de canales digitales, Luca Brondi, ¿cómo está, querido? ¿Todo bien? ¿Sí? Ahí estamos mirando, mirá, así está la ciudad. Hoy vamos a hablar de este temita, ¿ve? También vamos a relajar un poco al final del programa, porque es viernes y tu cuerpo lo sabe, dicen. Corre Franco Colapinto, confirmado para la temporada 2026. Qué grande, Franquito. Hoy el equipo Alpine lo confirmó para ya con pretemporada y temporada 2026 y hay un revuelo en la Fórmula 1. Ahí está. Perón, ¡viva Perón! Ahí estamos, muy bien. ¿Cómo? No me digas, eso Franco de Nacional y Popular, viejo. La Argentina, la camiseta argentina la lleva para todos lados y hoy entró al paddock. ¿Cómo? No, me parece que es fake eso, ¿eh? No, me parece que es fake. No, me parece que, mírelo. No. Ah, bueno, eso sí, viejo, como el Diego no hay ninguno acá. No hay ninguno que se la juegue en serio por y el Diego fue el último deportista. ¿Cómo? Galperín vive en Uruguay, ¿qué me está diciendo? Pero ¿cómo vive el Superclásico, Per? ¿Qué dice? Que las últimas novedades de la banda, ¿qué? No, de la banda de ladrones, no, Renovamos contrato un año más, que usted decía que no iba que no había ido a la Renovó contrato el muñeco Gallardo un año más en River Plate. Las gallinas están de fiesta. Espectacular. ¿Dónde se juega el Superclásico, Per? ¿La cancha de Boca? ¿En la Bombostera? Ah, bien. Che, no me puteen por radio, viejo, no me puteen por acá. Bombonera, Bombostera. De bombón no tiene nada, ¿eh? Che, vamos a una comunicación por vía Meet. Usted me entretiene, Oper. Saludamos a nuestro querido amigo Nicolás Malinowski, que está en Brasil. Pegamos reme del mismo color, viejo. ¿Cómo estás, Nico, querido? Abrazo grande, viejo. No lo estoy escuchando yo. A ver. A ver. Me parece que tenés muteado el mic, ¿puede ser? No, yo lo escucho muy bajito a Nico. No te estaríamos escuchando bien, Nico querido, a ver. No aún. A ver, vamos a chequear. ¿De vuelta? ¿Te parece? Ahí estaba, algo tocar hoy. No sé qué. Ahora sí. Ahí está, ¿me escuchás? Ahora te escucho perfecto, qué grande. Hola, Moisés. Bien, papá, ¿cómo ¿Todo estamos? Bien, amigo querido, Bien. ¿cómo estás vos? Bien, acá estamos. Un día lindo acá también en Brasil, así que soleado como allá en Tierra del Fuego. Qué lindo, mira cómo está la ventana acá, espectacular. Sí. Nico, Espectacular. 13 grados allá es 13, hermoso. 14,7 es un montón acá, olvídate. Es un montón. Sí. Nico, vos sabés que hacíamos la introducción hoy, hace un ratito en nuestra editorial, como hacemos siempre. Primero, gracias por comunicarte, por estar siempre ahí a la orden del día, viejo, que podría haber estado haciendo otra cosa y sin embargo estás acá charlando con nosotros
para que hablemos un poquito de la intención del gobierno nacional de la privatización de Nuclear Eléctrica Argentina, de todo el sistema argentino del desarrollo nuclear, que vos bien conocés y que ahora está, parece que convalidado por por las últimas elecciones. Milei quiere profundizar Toto Caputo por orden de los Estados Unidos, claramente. ¿Cuáles son las últimas novedades que tenemos? Contanos un poco cómo viene el asunto acá. Bueno, esto desde que inició el gobierno de Javier Milei, venimos denunciando, o sea, acá en este programa, en tu portal también de prensa escrita, lo hemos denunciado en Boca de Pozo, lo que es el intento o el avance de privatización del sector nuclear por parte de Javier Milei, y no solo el sector nuclear, sino el sector energético, ¿no? O sea, Tal cual. acá hay que poner, digamos, la lupa en todo el sector energético, porque lo que vamos a sufrir en los próximos meses o 2 años de gobierno que le quedan a Javier Milei es el intento de transferencia del sector energético en manos del Estado al sector privado, ¿no? O sea, acá vamos a ver una concentración muy fuerte por parte del sector privado de un recurso estratégico, un sector estratégico para el desarrollo nacional. Y particularmente el sector nuclear, bueno, veníamos anunciando o denunciando lo que era posible de que suceda, que era la privatización parcial de Nuclear Eléctrica Argentina, que esto nace principalmente con la ley de base, o sea, la ley de bases habilita, el artículo 8 de la ley de base habilita a privatizar el 49% de las acciones, y después salió un decreto, el 695, en septiembre de este año, donde el gobierno dice, bueno, vamos a privatizar el 44% de las acciones y el 5% se la pasamos a los trabajadores. Y después, particularmente, esta semana salió la resolución 1751, si no me equivoco el número, del Ministerio de Economía, firmada por el Toto Caputo, diciendo avancen con el pliego para la privatización o la venta de estas acciones de la empresa de bandera del sector nuclear. Con lo cual vemos que el gobierno empieza a hacer los deberes que le pide Estados Unidos, y en particular el Fondo Monetario Internacional, que lo hemos denunciado acá también, que el Fondo Monetario Internacional, en su último informe, no sé si es el último, pero el que yo leí, que es el de agosto, ellos plantean en noviembre avancen con la privatización de las empresas del Estado, ¿no? Y bueno, y tenemos esta resolución, la 1751, que avanza sobre Nuclear Eléctrica Argentina. Hoy también se iba a abrir, no sé si ya se abrió, el pliego de las centrales hidroeléctricas para también privatizarse. Entonces, vemos cómo el gobierno, después de la elección fortuita que tuvieron a raíz de todos los sucesos previos que hubo en el momento electoral, lo toman como un cheque en blanco y avanzan, digamos, sobre este sector, sobre todo en un momento donde estamos entrando a fin de año, cansados, llega el verano, entonces el gobierno va a buscar seguramente hacer estas reformas, y particularmente después del 10 de diciembre, cuando asuma la nueva Cámara de Senadores y Diputados, ¿no? Tal cual, por eso siempre para nosotros es muy importante hablar contigo y con el resto de nuestros compatriotas que están y que tienen una mirada clara sobre lo que significa la energía nuclear en el país, ¿no? Decíamos el aporte que tiene la empresa, que es superavitaria, Nuclear Eléctrica Argentina es superavitaria. No hay motivo razonable por el cual ningún motivo económico, ni político, ni de ninguna naturaleza para que se justifique una entrega de semejante magnitud del patrimonio argentino. Nico, la pregunta es, ¿qué país en el mundo entrega lo que está a punto de entregar la Argentina si no se le pone un freno en el corto plazo? Y los países que se consideran semicolonia o colonia, como Javier Milei, digamos, o sea, si no cabe, digamos, en la racionalidad, vos recién lo decías, no hay razón, no hay una justificación clara de por qué privatizar un sector que es superavitario. O sea, Nuclear Eléctrica Argentina no lo mencionamos, pero es la que opera las 3 centrales nucleares en el país y aporta el 7% de la energía eléctrica del país, y tiene la capacidad de construir centrales nucleares. O sea, es un eslabón clave en nuestro desarrollo, no solo energético, sino de la ciencia y la tecnología, que tiene una trayectoria de 75 años, porque nació en el año 50, y ese conocimiento está puesto al servicio de la sociedad. Lo que pasa es que muchas veces dice, bueno, la sociedad piensa que no aporta nada a esta empresa, entonces hay que
hay que privatizarla. Como había dicho un diputado, no recuerdo cuál era, pero en enero del 24 dijo, creo que era del radicalismo, dijo, ¿a quién carajo le importa Dioxitec? Dioxitec es otra de las empresas que también estaba en el primer proceso de ley de bases, Exactamente. sujeto a privatización, que es la que justamente realiza el polvo de dióxido de uranio y las pastillas de uranio para el combustible de centrales nucleares, ¿no? Entonces, que no se conozca no quiere decir que sea importante. Ahí yo creo que sí hay una falencia tal vez del sector nuclear o de los sectores estratégicos en Argentina a darse a conocer con la sociedad argentina para que la sociedad argentina pueda tomar valor de lo que significa perder esto. Y yo no te pregunto si hay países que entregan esto, y generalmente los países que entregan esto es cuando se subordinan a poderes fácticos como Estados Unidos u otro tipo de potencias, ya sea directamente o indirectamente a través de empresas, ¿no? Pero estamos viendo un gobierno, te diría que neocolonial, lo podemos plantear, digamos, el modelo que está llevando Javier Milei adelante, porque nosotros estamos hablando de que el gobierno ahora sale aireoso, si se quiere, del proceso electoral que hubo hace unos días en Argentina, el 26 de octubre, pero previo a eso vimos un desencadenamiento donde, quedó en evidencia la entrega y el cipallismo de este gobierno nacional, donde también asustó, creo que a la sociedad argentina, pero cuando vos ves de que el gobierno nacional recibió en abril de este año entre 12 y 15 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Se lo patinaron. Llegó a septiembre, no había más dólares. Le desembolsan un swap de 20 mil millones de dólares, después un swap de 20 mil millones de dólares más, o sea, 40 mil en total, más otros préstamos, más el blanqueo que se hizo. O sea, es un gobierno que no es un barril sin fondo en términos de dólares, porque es lo que entra sale para la fuga de capitales, ¿no? Entonces no es que entran esas divisas para mejorar la productividad del país, para inversión en infraestructura y demás. Claramente no es el objetivo que tiene el gobierno nacional. Entonces cuando vemos, y a su vez, estos préstamos no son porque Donald Trump es bueno con Argentina y no quiere que se mueran los argentinos, como decía él, que se están muriendo que nos estamos muriendo en el país, sino que Scott Bessent lo dijo, bueno, queremos el uranio de Argentina, queremos el litio de Argentina, queremos vaca muerta de Argentina, queremos instalar una base militar ahí muy cerquita de ustedes, en el patio de su casa casi, para controlar la Antártida y un punto estratégico, sobre todo desplazar a China y demás. Entonces, estas cuestiones no son gratuitas y si esto avanza es preocupante. O sea, más allá de la privatización del sector, de un sector específico como el sector nuclear, acá el problema principal es el injerencismo de Estados Unidos dentro de nuestro territorio, ¿no? Tal cual, Nico. Por eso esto es clave también, vos creo que lo dijiste en un pasaje de tu respuesta, ¿no? No se puede valorar algo que no se conoce y me parece que es necesario poder tener más opiniones de estas características, ¿no? Divulgar con mayor potencia este mensaje, instruir a nuestros diputados y senadores en una materia que desconocen y que seguramente, y no es obligatorio saberlo, sino es absolutamente necesario poder investigarlo, poder colaborar en una opinión crítica y en un pensamiento un poco más soberano con respecto a este y otros temas, pero este es clave para el desarrollo argentino. Vos ves que la política, te han consultado políticos argentinos, diputados, senadores. Yo sé que tu cercanía con Cristina Fernández de Kirchner y el ámbito, digamos, político argentino también te da la posibilidad de poner palabra y poder poner opinión. Se está debatiendo esto y a ver cuál va a ser la estrategia, por ejemplo, del Instituto Patria, del peronismo en general. Contame un poquito si hay esta ida y vuelta, digamos, de conocimiento, de transferencia de conocimiento entre lo que es la política energética de la Argentina y este sector nuclear que vos también conocés. Sí, bueno, primero ahí, recién vos mencionabas que es un sector que hay que dar a conocer y la sociedad no lo conoce, pero yo creo que en el caso de funcionario público, diputado o senadores, no importa de la fuerza política o el partido político, creo que sí, ellos tienen una responsabilidad por la función que cumplen de conocer cuáles son los sectores estratégicos del país. Salvo Karen Reijar, viejo. Salvo Karen Reijar, ¿no? Bueno, el problema es que la vara está tan baja en Argentina que ahí está. No necesitas, ¿sabes? Pero debería
cualquier funcionario público conocer, no te digo interiorizarse, pero sí saber, bueno, que son sectores sensibles de la economía, Tal cual. sobre todo cuando son fuerzas políticas que responden al campo nacional y popular. Ujú. Y yendo a tu pregunta, si se está diseñando conversaciones, hay diálogo con el bloque de senadores de Unión por la Patria, Fuerza Patria y con el bloque de diputados, sí, claramente que estamos en diálogo permanente con ellos Bien. y particularmente una fuerte visualización de este conflicto previo, digamos, a la elección, digamos, tanto ambas cámaras, tanto de senadores, ahí hubo un fuerte trabajo de Silvina Larrauro, la senadora, junto con Mayans y Oscar Parrilli, en torno de declarar un sector estratégico y de nulidad en su privatización. No recuerdo el título del proyecto de ley, pero hubo Tal cual. reuniones en en el Senado, Ujú. en la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde fueron a exponer Diego Hurtado junto con Martín Llofrida, y también estuvo en otra oportunidad Andrés Kreiner, donde ellos estuvieron exponiendo, digamos, la situación crítica y por qué, digamos, esto no debería caminar, digamos, a esta privatización. Incluso previamente a eso, también una reunión en el PJ, ahí coordinada por Federico Basualdo, con el cual estuvimos trabajando también para que estén todos los actores del sector nuclear representados y tenga más fuerza política, digamos, ese tipo de reunión. Y después hubo una reunión también en la Comisión de Ciencia y Tecnología de diputados, que esa creo que es la que más ha trabajado en torno al sector nuclear, o por lo menos donde hemos podido colar más el tema, si se quiere el término de la palabra, pero, o ponerlo en agenda, que ahí estaba Goyán como presidente de la comisión y con Oscar Galante, que él trabajó, digamos, esta agenda. Y la última comisión que por lo menos en la que yo participé, ahí estuvieron todos los actores del sector nuclear, hubieron más de 50, 60 oradores en torno a este sector, y que ahí también como estaba la diputada Agustina Propato, la diputada Florencia Cariñano, y se me fue el nombre de una compañera de Micaela Morán, del Frente Renovador, también trabajando, digamos, en esa agenda, con lo cual, bueno, por lo menos el cuerpo legislativo ha tomado carta en el asunto, no ha tenido, digamos, el resultado esperado, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir construyendo esa agenda, porque también después hubo muchos movimientos por fuera de lo que es el legislativo. Hubo una manifestación o un acto, digamos, en la rotonda de Zárate, en la rotonda de multitudinaria, sí, cerca de Atucha, una multitudinaria del sector nuclear argentino, ¿no? Básicamente. Exactamente. Y bueno, son agendas que tenemos que ir cruzando y trabajando, y que se construye de abajo, digamos. O sea, creo que por suerte hay un bloque en ambas cámaras, digamos, al cual abre las puertas y tiende puentes para poder acercar, digamos, esta situación crítica y preocupante, ¿no? Porque perder, digamos, el sector nuclear de la Argentina, si uno se para 20 años adelante, lo vamos a ver como un lamento en la historia, ¿no? O sea, las futuras generaciones van a decir, ¿cómo puede ser que esta gente no defendió el sector nuclear, ¿no? O sea, un poco lo que cuando uno empezó a estudiar estos temas, cómo podíamos ver que en la década del 80, 90, se abandone la construcción de Atucha 2, por ejemplo. Que se pudo concluir por el relanzamiento del plan nuclear de Néstor y Cristina, junto con Julio De Vido, en el 2006. Entonces, esas cosas, digamos, son las que tenemos que evitar que sucedan, y bueno, en eso estamos trabajando, digamos. O sea, también, bueno, hay mucha denuncia en las redes sociales, en los medios de comunicación. Por ahora, digamos, el gobierno viene sacando, digamos, las resoluciones, pero no está pudiendo avanzar. Tampoco hay compradores ciertos o interesados ciertos, digamos, o no han trascendido, digamos, nombres de empresas que quieran comprarlo. Sí, sospechamos de algunos, como el Grupo Urnequian en Argentina, exactamente, grupos como de Estados Unidos que pueden estar interesados, pero todavía no hay un avance de eso. Pero sí, esto, o sea, sabemos que la derecha y Estados Unidos avanza, con lo cual nosotros tenemos que prepararnos y anticiparnos a estos avances que están sucediendo, porque lo que decíamos recién, o sea, Argentina, perder el sector nuclear va a ser una herida muy fuerte en la soberanía
porque de ahí para abajo va a ser, o sea, reconstruirlo va a ser muy difícil. Eso es lo que hay que pensar también, ¿no? Totalmente. Hoy en la mañana estuviste charlando con el gato silvestre, ¿no? Y viste cuando uno dice, che, yo tengo un amigo que habla con el gato y es como un montón, ¿viste? Y para nosotros así, como estamos tan lejos y hoy la tecnología nos acerca, digo, bueno, Nico está en Brasil, hoy a la mañana estuviste con el gato silvestre, justamente parece que nos estamos cruzando la agenda, ¿viste? Porque cuando charlamos y, che, mirá, está pasando esto y hay una agenda que hay que aprovechar esa ola en función de poder llevarle a nuestros compatriotas mayores elementos para poder construir memoria crítica, memoria y pensamiento crítico, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿vos crees que, y la pregunta que me quedó flotando hoy a la mañana cuando hablabas con el gato, es decir, che, los gobernadores, ¿pueden poner palabra en esto de peso en función de defender con la institucionalidad que tienen, más allá de que logren o no un efecto, una unión de pensamiento que emita un documento, por ejemplo, para frenar esta locura? Bueno, qué bueno que lo trajiste a la mesa, porque sí, lo del gato hoy fueron 10 minutos rápidos, y claro. bueno, porque los tiempos de aire sí, claro. son difíciles con personajes como el gato silvestre y la importancia de ese espacio radial, pero nos concedió 10 minutos para conversar de esto. Pero recién hablábamos de la agenda parlamentaria. Nosotros veníamos también escribiendo algunos artículos, y también junto con Diego Hurtado, de el rol que debería tomar la provincia de Buenos Aires. Estábamos en conversación también con la Secretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires, conversando, intercambiando ideas, porque la provincia de Buenos Aires podría, a mi punto de vista y a mi juicio, y de esto me hago cargo y me hago cargo yo también, ¿eh? No, para nada. O sea, meteme ahí. la provincia de Buenos Aires debería intervenir directamente y evitar la venta de ese 44%, comprando las acciones, haciendo algún tipo de acción de medida judicial, utilizando la empresa provincial que tienen de energía y adquiriendo esas acciones. ¿Por qué digo esto? Porque primero, la central nuclear, la provincia de Buenos Aires tiene el 70% de las instalaciones nucleares instaladas en su patrimonio, en su suelo, ¿no? en sus fronteras, dentro de sus fronteras. Tiene el complejo nuclear de Atucha, el más importante de Argentina, con lo cual debería sí tomar cartas en el asunto. Nosotros en el 2022 habíamos hecho una actividad que era provincia de Buenos Aires, provincia nuclear, ¿no? O sea, claramente es donde está, y aparte es una de las pocas provincias que queda en Argentina que admite la construcción de nuevas centrales nucleares en el país, porque la mayoría, Argentina es el raro caso de un país nuclear con provincias no nucleares, ¿no? Entonces, ahí también son cuestiones para debatir de más largo plazo, no de ahora, pero creo que ahí sí la provincia debería tomar cartas en el asunto, deberíamos ver cómo, y no solo la provincia, digamos, con todos los actores sociales y políticos de la provincia, para evitar esto, porque una vez que ingrese el sector privado a Nuclear Eléctrica Argentina, va a ser catastrófico para lo que pueda suceder dentro de la empresa, el saqueo que van a producir en términos de conocimiento, de desarme de equipos técnicos y demás, porque seguramente van a maximizar beneficios, maximizar ganancias en el corto plazo, porque el ingreso va a ser por muy poca guita, o sea, se habla de $1.000 millones, o sea, nada. O sea, es insignificante. Nuclear Eléctrica tiene tres centrales nucleares, o sea, el que entra se hace un negocio, encima va a una tarifa seguramente, porque le van a dar tarifa. Entonces, bueno, creo que sí hay un rol fundamental que tienen que cumplir las provincias y una responsabilidad histórica, ¿no? O sea, pero bueno, también vemos por otro lado cómo ciertos gobernadores se juntaron el día después con el presidente a lamer las botas de vuelta y que también le dieron, o sea, porque nosotros estamos hablando post-elecciones de medio término, pero esto avanzó con la aprobación de la ley de base. Exactamente. Con el Parlamento que en teoría controlaba el peronismo, ¿no? Entonces, ahí hubieron gobernadores y cipayos dentro de la misma fuerza política donde habilitaron que se apruebe la ley de bases y donde en ningún momento derogaron el DNU 70, que permitió avanzar y hacer las atrocidades que está haciendo este gobierno nacional. Entonces, son cuestiones que tenemos que de urgencia atender y después replantearnos qué estamos haciendo, digamos, como fuerza política, digamos, y en eso estamos todos involucrados. Tal cual. Por eso yo me sumo a esa idea que vos tenés y por eso era la pregunta, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Axel Kicillof, Gustavo Melella, Ricardo Quintela,
y toman la decisión soberana de acompañar al gobernador Axel Kicillof en la compra de las acciones que se van a poner a la venta justamente del patrimonio argentino. ¿Qué pasaría si se toma esa decisión con un préstamo, un endeudamiento o el formato que mejor se adecue y tenga la prioridad de los gobernadores de tener ese patrimonio para custodiarlo en lugar de que se extranjerice, ¿no? O que se ponga a manos privadas? ¿Vos ves el ánimo, digamos? A mí me parece que ni siquiera, perdón, ¿no? Lo que voy a decir, pero a mí me parece que ni siquiera lo pensaron, de poder, en esta cuestión colaborativa, que se lo voy a proponer, mirá, voy a hacer algo y me voy a comprometer al aire, se lo voy a proponer al gobernador Gustavo Melella que hable con Axel Kicillof, que tiene al ministro de Energía de la provincia de Buenos Aires, a quien conozco, no me acuerdo el nombre. Gastón Guioni. Gastón Guioni, el grandote de Chivita, que estuvimos juntos en el Consejo Federal de Energía. Le voy a proponer, ¿por qué no habla con la gente de Axel y ven de alguna forma cómo podemos entre todos trabajar en la custodia del interés nacional? ¿Qué decís? No, me parece fantástico. O sea, de hecho, yo vengo conversando con Gastón para ver qué salidas le encontramos a esto. Me parece que hay que sumar ideas y voluntad política. Ahí está. O sea, las dos cosas tiene que haber. Si está la voluntad política, las ideas van a salir y vamos a encontrar el camino de hacerlo, ¿no? O sea, porque si nos quedamos en la cuestión administrativa, burocrática, y ahí no vamos a encontrar salida, ¿no? Entonces, en términos teóricos del INERA hay que ampliar los márgenes de lo posible, ¿no? Entonces, tenemos que hacer eso posible. Y también sumarlo a Gildo Infran, ¿no? O sea, a Gildo, sí, claro, claro. Una provincia que está desarrollando también la planta en Formosa de Dioxitec, para hacer el combustible y demás. Entonces, incluso yo, o sea, habría que tejer solo con este tema nomás, porque después vamos a ver qué sucede. Pero sí, claro. Yaizora debería estar convidado, porque Yaizora es gobernador de la provincia donde tienen la central nuclear que genera 650 megas, la central nuclear de Embalse, y es el 60% de la energía de la provincia, de la zona centro del país. Entonces, que ellos se hagan los desentendidos con el sector nuclear, bueno, es porque no quieren comerse un costo político o están siendo convidados con el negocio que van a hacer, digamos. Entonces, tal cual. Y también hay que exponerlo, digamos, cuál es la postura para los cordobeses de Yaizora, que tanto dice que nos defiende. Yo soy cordobés, que tanto que le dice nuestro gobernador que nos defiende, dónde pone los intereses de la provincia. Y bueno, son cuestiones que no responden. No responde él, no responde ni Schiaretti, ni Unión por Córdoba. De hecho, Unión por Córdoba declaró no nuclear a la provincia. Por eso Dioxitec, que estaba en la provincia de Córdoba, se tiene que ir a Formosa, digamos. Entonces, claro. Estas cuestiones son las cosas que no conoce la sociedad, digamos. Entonces, exactamente. Y en la provincia de Córdoba, tanto aman el yaizorismo, igual el cordobesismo, qué sé yo. O sea, que le pregunten qué va a suceder con la central nuclear de Embalse. Bueno, habría que preguntarle a Natalia de la Sota a ver si nos acompaña, porque en una de esas tiene una mirada distinta, una joven dirigente, y en una de esas capaz que por ahí... Natalia viene trabajando esta agenda, yo vengo conversando con gente, elaborando con ella, y es una agenda que ellos van a tener en cuenta para el próximo Congreso, ¿no? Qué bueno, Nico, porque estas son las ideas que muchas veces faltan en esos ámbitos para poder debatir, ¿no? Justamente, y proponer caminos alternativos por ahí que la política muchas veces en otras coyunturas no encuentra. Y me parece que ese es nuestro rol también, de proporcionar ideas, de buscar acercamientos, de tener en esto, como hablábamos, ¿no? Entre la provincia de Buenos Aires, entre la provincia de Tierra del Fuego, entre la provincia de Córdoba, digamos, entre todos aquellos que queremos custodiar el interés nacional por sobre las diferencias políticas, acercar posiciones. Y me parece que es un rol clave porque en Tierra del Fuego, te cuento, vamos a trabajar sobre la reforma constitucional. Y en la reforma constitucional también hay artículos que tienen que ver con habilitar, porque estaba prohibida la actividad nuclear en la isla grande o en nuestra provincia, y también se va a abrir esa posibilidad de poder tener energía nuclear o el tratamiento de la energía nuclear. Por eso me parece interesante poder plantear y acercar posiciones, porque en una de esas, ¿quién te dice por ahí
logramos objetivos que en la macro no se pueden lograr y acercando posturas, en una de esas se compromete desde altos niveles de la política a custodiar el interés, por ejemplo, de la energía nuclear. Por eso es interesante esto, porque tenemos diputados y senadores fueguinos que van a tener que ir al Congreso Nacional y van a tener que darle explicaciones también a los fueguinos de por qué se entrega Nucleareléctrica Argentina, el INVAP y todo lo que está pasando. Nico, me parece que tenemos una agenda ahí y te vamos a seguir molestando aquí desde Tierra del Fuego a ver si podemos coincidir con los ministros de Energía y acerca de estas partes. ¿Qué decís? No, me parece bárbaro la agenda que están trazando ahí y yo a disposición para poder aportar, digamos, a estas discusiones, que creo que son las que nos tenemos que dar, digamos. Tal cual. Y ahí va a surgir, porque si ponemos estas cosas sobre la mesa a discutir, a trabajar sobre esto, lo demás se diluye, porque si no nos discutimos entre egos o personas, que ahí el debate es interminable y no llega a ningún lado, ¿no? O sea, ahí avanza o nos pasan los elefantes por atrás, por adelante, como decía Cristina en una de sus intervenciones hace unos años, cuando creo que hacía alusión a Mauricio Macri. Entonces, y también, bueno, pensemos a Cristina, presa política hoy, proscrita de por vida, entonces también repensar cuáles son las agendas que tiene que hacer el peronismo y Campo Nacional Popular para que no nos lleven puestos, ¿no? Porque nos están llevando puestos la soberanía, las libertades políticas colectivas e individuales, o sea, no estamos en una democracia plena en Argentina, ¿no? O sea, cuando tenemos a la principal líder del peronismo encarcelada injustamente y proscrita. Entonces, son preguntas que nos tenemos que hacer como sociedad, qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo y cuáles son las acciones que vamos a tomar para revertir esta situación acuciante que atraviesa toda la sociedad argentina, ¿no? Entonces, ahí creo que estos espacios son para eso, son para debatir y tampoco uno tiene la verdad o la vaca atada, como se dice, claro. sino que son ideas que uno puede visualizar y las pone sobre la mesa y cuando chocan con otras ideas, la síntesis es una positiva, digamos, y si no, no se toma y se toma otra, digamos. Pero tampoco es que nos podemos quedar callados o mirando cómo pasa cuando se privatiza un sector como el sector nuclear. Y encima, que no lo mencionamos, pero la empresa Nucleareléctrica Argentina está presidida por el energúmeno, diría, de Demian Reidel. Así es. Un cipayo de la patria, que es un graduado del Balcero, o sea, el Balcero tiene que revisar ahí cómo forman los profesionales, no desde el punto de vista técnico, pues son excelentes, pero sí desde el punto de vista sociológico o humano, donde dijo, el presidente de Nucleareléctrica dijo que el problema de Argentina es que está llena de argentinos, y a su vez es un empleado fiel del JP Morgan, ¿no? O sea, totalmente. Vemos cómo el JP Morgan está coordinando y conduciendo los destinos de la economía argentina, que vinieron 2 días antes de la elección, hicieron una convención el día viernes en Buenos Aires, viajaron no sé cuántos aviones separados, todos los CEOs del JP Morgan, bueno, y vemos también esta respuesta, ¿no? Entonces, y están laburando para desmantelar este sector, que no solo es la privatización de Nucleareléctrica Argentina, no hablamos de todos los contornos que tiene esto, de el desmantelamiento del CAREN, la asociación de Argentina con el programa FERS en Estados Unidos, el uranio de Argentina que está requiriendo Estados Unidos, la peligrosidad de que se privatice INVAP también, porque INVAP, ahora que está muy nombrada por el gobierno nacional, por el diseño del ACR300, que es un SMR que patentaron en Estados Unidos, en noviembre o octubre del año pasado cambiaron su forma societaria y pasó de ser sociedad del Estado a sociedad anónima, con lo cual en INVAP si Nucleareléctrica Argentina pasa, digamos, esta privatización, puede ser la que siga, puede ser INVAP, digamos. Entonces, esto no es que se frena ahí, el problema es que esto si pasa, va a seguir para las otras empresas del Estado. Sí, entonces, sin duda. Y ahí es ¿cómo hacemos para controlar el sector energético en los próximos años si esto queda atado en manos privadas y seguramente asociados a los tribunales del CIADI, como es el RIGI, etcétera, etcétera? Entonces, son cuestiones que tenemos que discutir y discutir en serio y con cuestiones programáticas y propuestas desde este lado de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es el plan nuclear argentino que propone el peronismo? Bueno, revisemos la ley 26566, busquemos las alianzas que estábamos teniendo con el mundo BRICS, el financiamiento con China, cómo hacemos esa transferencia tecnológica en Argentina, cómo desarrollamos nuevamente el CAREM, que hoy está paralizado en un 65%, cómo seguimos la línea de la tecnología Candú
que tanto nos costó construir en Tal Argentina. cual. Bueno, ¿cómo recuperamos los proveedores nacionales que hoy se están perdiendo producto de las políticas de apertura e importación y de desmantelamiento de la industria en el país por este gobierno nacional? Entonces, son todas esas preguntas que nos quedan dando vuelta, que si no hay espacios para debatir, Exactamente. va a ser muy difícil que podamos concluir este programa político. Pero está, digamos, porque está en el ADN del peronismo, está la experiencia, digamos, de lo que fue del 45 al 55, de lo que fue del 2003 al 2015. Revisemos esas experiencias y si tomamos más acá el irigoyenismo y más acá los libertadores, o sea, pensemos y revisemos esas experiencias, tanto en el país como en la región, que ahí van a estar las respuestas, digamos. O sea, por algo que Cristina dijo, hay que estudiar la historia, ¿no? Exactamente. O sea, a eso muchos le agarran y yo coincido, hay que estudiarla, pero también con contexto histórico y entendiendo, porque veamos qué libros agarran para estudiar, ¿no? Que Totalmente. Por recomendemos algunos. Sí, vamos a tener que recomendar un par de libros, viejo, porque si no parece que no estarían entendiendo. Por último, Nico, ¿vos crees que esta nueva causa contra Cristina es un distractivo para la entrega del patrimonio argentino tal como lo estamos viendo? Reflotar otra vez la causa Cuadernos y mantener a una parte de la opinión pública mientras el JP Morgan gobierna desde lo económico y se lleva adelante el latrocinio del interés nacional, ponen a Cristina otra vez como distractivo social. Y mira, lo acabas de responder en tu propia pregunta. O sea, veamos que hoy está Milei en Estados Unidos haciendo sus shows payasada. para la prensa, su payasada, pero detrás de eso están firmando seguramente acuerdos que no sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, claramente son distractivos, que por un lado son distractivos para la agenda mediática pública en el corto plazo, y por otro lado es un avance sobre la fuerza política y los dirigentes de Argentina a modo de disciplinamiento, o sea, tienen doble juego. Y no olvidemos que Estados Unidos opera todo eso, digamos, o sea, Sí, cuando Lula se reunió con Donald Trump en Malasia, creo que fue, hace unos días. Hace unos días, sí. Mientras estaban reunidos, el gobernador de la derecha bolsonarista de Río de Janeiro realizó una requisa, un operativo policial con 2.500 efectivos en Río de Janeiro, y el saldo de eso fueron más de 150 muertos, ¿no? Entonces, bajo el lema de el narcotráfico, ¿viste? O sea, entraron a los barrios a balacera y al que se cruzaba lo mataban, digamos. Entonces, y eso estando... Así opera la derecha de Latinoamérica, ¿no? Claro, y eso estando en Estados Unidos reunido con Lula. Con Lula. Imagínate lo que las cosas que suceden en nuestro país que no nos enteramos, y ya han desembarcado JP Morgan, vino Lamela ya como embajador, están haciendo los ejercicios militares en territorio argentino, están interesados en la base militar que mencionamos anteriormente en Tierra del Fuego, están interesados en desplazar a todo lo que es chino en la Argentina, están intentando invadir Venezuela. O sea, el contexto global no es positivo para estar haciendo alianzas carnales con un país imperial como Estados Unidos, ¿no? Tal cual, Nico. Bueno, vamos a seguir molestándonos, vamos a seguir charlando sobre esto, si vos nos permitís siempre molestarte, tan generoso como siempre, Nico, desde ahí, desde Brasil. Un Brasil que vemos como, por ejemplo, en esta reforma impositiva, en los últimos días que firmó Luis Ignacio Lula da Silva, resulta que lo que más bajan impuestos son los comunistas, ¿no? Resulta que ahora el comunista Lula no va a permitir que pague impuestos las clases media y la clase baja sobre algunos elementos vitales como las canastas básicas y los alimentos, ¿no? Resulta que el que más te cuida es el que muchas veces más combaten, y esto está visto, digamos, en el orden tanto como en México y en Brasil. ¿Cómo se está viviendo esta última medida, Nico, de que ha tomado Lula en los últimos días? No, bueno, acá lo que viene haciendo Lula está siendo bien aceptado en la sociedad, con mucha expectativa para la elección del año que viene. No nos olvidemos que el año que viene hay elecciones presidenciales acá, y la derecha va a intentar desestabilizar, pero bueno, se viene reordenando bastante bien la gente acá y el PT, y con buenas expectativas. Está bien. Y en esto del impuesto que vos decís, de que se eliminó el impuesto para los salarios menores a 5.000, menores iguales a 5.000 reales,
se elimina el impuesto para esa fracción de la sociedad, son millones y millones de brasileros, sí. pero se aumenta el impuesto a las grandes fortunas, digamos, o a los sectores concentrados de la economía. Ahí está. El tema, nosotros, o sea, el discurso que hace Milei, él dice, vamos a bajar los impuestos. Sí, pero él le está bajando el impuesto a los ricos. A los ricos. O sea, ahí está. Esta semana, porque cuando se liberaliza la economía y demás, es para que el mercado concentre más y haga más, y tenga mayor ganancia. O sea, esta semana vimos, después de las elecciones, ya te aumentaron el 3.8% de la energía en el residencial, tanto del gas como de la luz, y va por encima del tema del porcentaje de la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Negocio que están haciendo las empresas concentradas. Entonces, cuando acá se retira el Estado, entra el mercado, y el mercado es concentración. Cuando la derecha dice hay que liberalizar todo, bueno, el capital, digamos, avanza, concentra y explota cuanto más pueda, digamos. Exactamente, O sea, maximiza su renta en la medida en que el Estado se lo permite, y es así. Exactamente, y la única forma de frenarlo es con organización popular, digamos. Totalmente. O sea, con la gente organizada, con la gente reclamando en las calles, con la gente organizándose para que las jubilaciones no estén por debajo de la línea de pobreza, para que los salarios no estén por debajo de la línea de pobreza. Bueno, son cuestiones que tenemos que ver cómo se reordena el campo nacional y popular, que está en el ADN nuestro, digamos, ese componente de lucha, y tenemos que solamente conectar esos vasos o esas islas de lucha que hay, que son muchas, y que golpean juntos, ¿no? O sea, no puede ser que el gobierno nacional por deporte golpea a nuestros abuelos, digamos. Entonces, y los golpea, y ferozmente, cada vez es más agresivo, nocivo, y ya como que, o sea, el problema es, ayer justamente discutíamos acá, había una conferencia por el genocidio en Palestina. El problema es que eso habilitó que veamos, o que ver un genocidio en tiempo real ya es parte del cotidiano global. Tal cual. Entonces, se naturaliza la barbarie. Exactamente. Eso es barbarie, digamos. Tal cual. Entonces, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer también como sociedad, y qué subjetividades se están construyendo en el mundo, ¿no? O sea, totalmente. A raíz de que permitimos que se maten niños y mujeres en Gaza atrozmente, digamos. O sea, cuando en Argentina, digamos, se decía, no, porque los secuestrados, o sea, los secuestrados, hay que hacer una política para... No, claro, pero semejante barbarie... Pero eso no justifica un genocidio. Totalmente, entonces, claro. Y fijémonos la política argentina, ¿cuánto estuvo callado con Gaza? Bueno, y... No podíamos hablar de Gaza en el 2023 en las elecciones. No. Porque era restar votos. Bueno, entonces, el disciplinamiento que también nos hace la dirigencia política, ¿cuál es el partido del orden en Argentina? Esa es la pregunta. Claro, entonces, totalmente. Permitimos que el peronismo se convierta en el partido del orden, y bueno, van a suceder cosas que no nos van a gustar, digamos. Totalmente. Van a suceder cosas como que Cristina esté presa, digamos. Entonces, la rebeldía tiene que estar en el peronismo, digamos. O sea, sin dudas. Y eso es lo que nos invitaba el Papa Francisco, ¿no? O sea, a hacer quilombo, a hacer lío. Eso, sí, totalmente de acuerdo, Nico. Bueno, vamos a continuar con esto, si me permitís, Nico, la semana que viene. Vamos a seguir de cerca todo esto, y ya me comprometo a empezar a tender esos puentes, ¿te parece? Y nos vamos mensajeando. Vamos a hablar también con Federico Basualdo, un gran exponente de la energía en el país. Vamos a seguir hablando e intentando, de nuestro humilde lugar, conectar esos vasos, como decía, ¿no? Hacer de vasos comunicantes entre ideas que puedan surgir en algún momento para nuestra dirigencia política, y ese es nuestro rol también como ciudadano responsable. Nico, ¿estás en Brasil? Vas a ir a ver la Fórmula 1, calculo. Estoy viendo ahí si me organizo para ir, y la semana que viene me voy a Moscú. ¡Apa! A conocer las centrales nucleares rusas, a ver qué experiencia podemos llevar para Argentina. Bueno, hacemos una salidita desde Moscú. Si tenés... Hacemos un vivo desde Moscú. ¿Te parece? Te convoco, mirá que te tomo la palabra. Acá te voy a romper las guindas hasta que no me atiendas, te voy a romper el teléfono hasta que me atiendas.
Desde la Plaza Roja. Desde la Plaza Roja. Me encanta, Nico. Bueno, abrazo grande, hermano querido. Yo sé que acá Sí. podemos hablar a calzón quitado. Totalmente, este es un espacio donde podemos hablar a calzón quitado, totalmente, viejo. Gracias como siempre, Nico querido, Radio Más, te abraza con el corazón, Radio Más Multimedia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, todos nuestros canales digitales a disposición de poder hermanar ideas, de poder compartir experiencias y obviamente con gente que sabe mucho, a quien recurrimos siempre como nuestro amigo Nicolás Malinowski, que está ahora en Brasil, colaborando también con un amigo, Luis Ignacio Lula da Silva, amigo del corazón, que en algún momento, en alguna oportunidad, voy a viajar a Brasil a ver si contigo me das una mano para estar cerquita de Lula por ahí. ¿Te parece? Dale, cuando quieras venite y vamos a Brasilia a visitarlo a Lula. Dale, hermano querido. Abrazo grande y hasta otra Un abrazo oportunidad. grande. Chau, chau. ¿Qué tal? Notón, Tuvimos, mira, me invitaron, esto para que lo veas, lo invitaron al aire, esto está grabado, ¿no? Pero quedó todo grabadito, ¿no? La nota de Nico Malinowski, estamos por YouTube, nos puedes acompañar hoy, aquí en Radio Más Multimedia, vamos a ver si me pego un viajecito para Brasil para ir a conocer, a ver la experiencia que tiene Luis Ignacio Lula da Silva, seguramente para las próximas elecciones ahí con Nico Malinowski, vamos a Brasilia, a ver si nos reunimos con Luis Ignacio Lula da Silva. Parece que no, pero vio cómo se dan las cosas. A veces uno no sabe por dónde está. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida retornamos aquí, por Radio Más Multimedia, y los acompañamos hasta las 3 de la tarde, cuando ya pasaron 20 minutos de la hora 14. Estuvimos casi una horita y pico con Nico Malinowski desde Río de Janeiro, en Brasil, donde también se corre la Fórmula 1. Ya volvemos.
No somos neutrales. Seguinos en las redes sociales como Radio Más 104.9. Continuamos aquí en Radio Más Multimedia, en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Pasaron ya 26 minutos de la hora 14, sí, fue volando el programa. Tremendo notón con Nicolás Malinowski, que pone a disposición también esas ideas que está ahora en Brasil, acompañando al gobierno de Lula da Silva a diseñar su plan estratégico relacionado con la energía nuclear. Y Nico está allí colaborando también con el gobierno. Seguramente y ya nos vamos a coordinar de manera interna, porque, bueno, sí, es mi intención también, aparte de darme un lujo, ya con tantos años, también ir a colaborar con nuestro país hermano, y me han invitado, ahora sí ya lo puedo decir, a formar parte de una delegación que vaya y que colabore en nuestro país y en Latinoamérica con la mirada energética para el futuro de los próximos 30, 40 años, elaborando un plan que algunos dicen que se va a llamar el plan bolivariano. A mí me gustaría renombrarlo. Todavía no tiene nombre, pero me parece que el plan libertador, le pondría yo, evocando al general San Martín, el plan de liberación latinoamericana relacionada con la energía, servicios públicos y derechos sociales, como la energía como un bien público, como siempre lo hemos dicho aquí, y por suerte nos convocan, me convocan a poner la mirada desde Tierra del Fuego hacia el resto de Latinoamérica, lo cual no deja, lo único que me provoca es orgullo, y eso está muy bien, porque hay que uno que valore el laburo de uno viejo está bueno. Así que tomo el desafío, se va Nico para Rusia para ver cuál es la tecnología que hay allí, así que vamos a hacer también algunos vivos desde allá. Tengo amigos en Rusia como Dmitry Fuestitov, y bueno, Dmitry está acá en Buenos Aires, pero sí a Maxim Rosniev, que es un amigo y que está hoy dirigiendo los destinos en Sochi de Gazprom. Ni más ni menos, viejo. Así que, viste que la vida te pone a algunos amigos en el camino y uno los valora y los quiere, y a la distancia un cariño enorme también para todos ellos. Estamos aquí en San Martín 754, en la planta alta. Mirá cómo está la ciudad, preciosa. Hay 14 grados 7 décimas en la ciudad. Se está moviendo un poquito más porque hoy es viernes. Y también vamos a compartir información hasta las 15 horas. Mira, así está la ciudad. Hay un sol hermoso, está cálido el clima, está muy lindo para que puedas salir a pasear hoy viernes. Si ya salís temprano, te vas a tomar unos mates a la plaza. Mirá, ahí ves el bondi como está viniendo, el bondi de la línea C, de Citybus, que estaciona, que para acá, la garita que tenemos acá abajo y que nos acompaña siempre, todos los días, aquí en Radio Más Multimedia en San Martín 754. Te invito a que nos sigas por las redes sociales. Mira, acá tenés Facebook, Instagram, Twitch, Kik, TikTok, X y el YouTube. Dale me gusta acá a la campanita, dale ahí, dale seguir, dale me gusta, toca la campanita y nos das una mano en el algoritmo que funciona para que nosotros tengamos la posibilidad de que se mueva un poquito el algoritmo a través de la red, de la web. Y acá saludamos, saludamos a los vecinos que andan en el colectivo, que saludan aquí a la radio que está en un lugar estratégico de la ciudad. Así que muchas gracias por el acompañamiento. Síganos. Mañana, hoy la programación de Radio Más continúa. Hoy a las 10 de la noche. Arranca a las 9 o a las 10 arranca Las Chicas de Sin Tabú. 9, ¿no? Siempre me pierdo, viejo. 9 a 10. 10 de la noche, ¿no? 10 de la noche. Hoy va a estar Verónica, Analía y Claudia. Van a estar hoy en Sin Tabú. Tienen un programa hoy, un programón, digo, así se dice.
Viene, ¿cómo? ¿Qué son esas? ¿Qué son esas señas que hace Luca ahí atrás? Bien, muy bien, me encanta. Bien. Me encanta que haga señas de esa naturaleza, porque estábamos pensando que pateaba para otro lado, amigo. No, che, no, en serio, sin tabú hoy a la noche, de 10 a 12, con las chicas que conducen un programa que está tomando muy buen camino, muy buen camino. Las chicas, saludos a las chicas de Sin Tabú que están prendidas a la radio, están escuchando ahora y escucharon la entrevista. Che, la doctora Lenz, que nos escucha ahí le mandamos un cariño enorme desde aquí, doctora, que estaba escuchando la radio, que le interesó muchísimo el tema, así que cariño desde aquí. Y a todos los que están conectados también por las redes sociales, miren, nos pueden seguir acá o pueden comunicarse aquí, miren, 2964-555-666, ese es el WhatsApp de la radio, y pueden mandarnos un mensajito, pero un tema musical, hoy es viernes, podemos tener un poquito de pachanga, ¿qué dice, no? Estaría bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo termina todo esto, te dicen. Y ahora vamos a continuar, bueno, con esta agenda que tenemos, porque tuvimos visitas también, nos invitaron a tener participación en otros programas de radio, así que agradecidos a los chicos que me llamaron para invitarme, así que voy a ir también este fin de semana. Vamos a ver cómo se desarrolla la actividad en Tierra del Fuego y hay elecciones en la OSEF. Así que vayan a votar, los que quieran tener una mejor obra social y que haya representación de los trabajadores también, vayan, ahí tienen un montón de opciones, viejo. Después no digan que no, porque se puede hacer en boleta única en papel, boleta electrónica, mejor dicho, en los centros que están habilitados, o poder hacerlo de manera virtual también. Así que busquen a los representantes que más se acerquen a ustedes, pero voten. Voten porque si no después, viste, cuando te dicen, bueno, mirá lo que están haciendo, bueno, cuando tenés la posibilidad de votar, viejo, vayan y participen, porque si no después la queja queda en saco roto. Continuamos con toda la info. ¿Le parece, amigo operador, nuestros amigos operadores? Vamos a escuchar, mira, porque todo esto, mientras todo esto pasa, ayer aumentó de vuelta el combustible. ¿Sí? Aumentó de vuelta el combustible, va a aumentar la luz, va a aumentar el gas, es decir, van a aumentar las tarifas y ya te aumentó el transporte público. En Tierra del Fuego ya vale 1.280 mangos el boleto de colectivo. Y hay una lógica en el gobierno nacional que es absolutamente mentirosa, porque te dan un relato, te ponen un relato, cuando los datos son realmente distintos. Por eso vamos a apelar aquí a Hernán Letcher para que te explique cómo va a venir, cómo viene en cuestión de tarifas la República Argentina, cuál es el horizonte que están buscando y por qué te miente el gobierno de Javier Milei. Mira, escuchalo lo que decía en Carnaval y después seguimos. Tres cosas para decir con las tarifas. Primero, desde que asumió Milei hasta hoy, la inflación fue más o menos 230%. ¿Cuánto fueron las tarifas? 430. La segunda es, hay un problema adicional, que es que en el 2025 las tarifas aumentaron no muy por encima de la inflación. Con lo cual, todo ese incremento, esa diferencia entre 430 y 230 es mayoritariamente 2024. El problema, mirando para adelante, es que uno sospecha, y es lo que está pasando desde el 1 de noviembre, en la boleta que estás pagando ahora no te das cuenta porque va a ser la del 1 de noviembre, pero que venían pisando las tarifas de cara al proceso electoral. Y hay un acuerdo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que marca buena parte de la macro argentina, que establece desregulación de las tarifas a partir de diciembre. Sí, en los momentos que estamos viviendo ahora. Los aumentos van de entre 4 y 5% en promedio. En algunos casos puede estar por encima de esos promedios. Estoy hablando además en la región metropolitana. Queda muy lejos del 1% de los salarios. Hay tres cosas para decir con las tarifas. Por eso es necesario que vos entiendas esto, mira. ¿Viste cuando te dicen, che, vamos, por ejemplo, mira, te voy a dar una paritaria, UPCN cerró 1%, las tarifas aumentan 3%. Ahí ya tenés un dato. ¿Cuánto arregló por mes? Estamos hablando de la tarifa mensualizada, ojo. Esto ayer me preguntaban. Aquí le preguntamos en Tierra del Fuego cómo se van a comportar las tarifas de luz, de gas,
de agua y de transporte público. ¿Alguien lo puede contestar esto? ¿Alguien sabe a quién preguntarle? ¿Tenemos un ente, un lugar en donde podamos ir viendo de qué forma se van a comportar las tarifas y si primero si la vas a poder pagar? Por eso es importante que tengamos este tipo de debates en nuestra provincia. Porque el dato mata al relato. Y te lo está diciendo acá Hernán Lecher, como te lo vengo diciendo de hace muchísimo tiempo. Te toman por boludo, nivel Dios. Porque el gobierno, en lo que va del gobierno de Javier Milei, aumentaron el 400% las tarifas de gas. En Tierra del Fuego aumentaron el 600% la tarifa de luz. ¿No me crees? Mira, ¿viste la aplicación en Río Grande de la cooperativa eléctrica? Andá al lugar en donde tenés los consumos. Hay una aplicación ahí. Entrá. La oficina virtual. Bajate la app de la COPE y vas a ver ahí todo tu historial. Y en el historial también vas a ver los consumos y las boletas. Descargate una boleta del año 2024, enero 20, mira, mejor dicho, bajate una boleta de noviembre 2024, noviembre 2025. Vamos a hacer un ejercicio juntos, ¿vale? Fíjate, bajate una boleta de gas de noviembre 2024 y una de noviembre 2025 y decime qué ves. ¿Tu sueldo, tu salario, aumentó en la misma proporción? Tenés 420% en cada uno de esos segmentos. ¿Tu salario aumentó el 420% o no? Entonces, esa es la pregunta que cabe. Y por eso te recurrimos a estos expertos en economía, como Hernán Lecher del CEPA, con quien siempre compartimos información. Y vos la tenés acá de primera mano, ¿eh? No te puedes quejar. Tenemos la posibilidad de contar con estos expertos economistas de centros tan prestigiosos como el CEPA, que te lo cuentan. Entonces, esto no es relato, este es el dato concreto. ¿Sí? Mira, lo vamos a poner de vuelta para que lo entienda, porque si no, vos decís, no, están cargados de fanatismo ideológico. Te agarra Pauli y te mezcla todo con todo y cree que tiene la verdad revelada. Viene Coto y te dice, bueno, ahora ganamos nosotros y vamos a instalar una base y dicen cualquier pavada, mientras los libertarios se siguen pegando un tiro en el pie. Yo diría un poquito más arriba de la rodilla, pero bueno, ya lo sabés. Mira, escuchalo a Hernán Lecher lo que tiene para decirte, porque esta realidad que te va a contar Hernán también pasa en Tierra del Fuego, ¿eh? Los números son muy parecidos. Y la pregunta es, che, ¿los números tuyos son iguales? ¿Acompañaron este proceso inflacionario mentiroso con tarifas a la alza como las que pone Javier Milei? Escuchá y fíjate, mientras vos te descargas, te invito a que descargues una boleta de luz, noviembre 2026, 2025, noviembre 2024. Yo lo voy a hacer ahora dentro de un ratito para mostrarte, a ver cómo se comporta en esta época del año, año contra año, en la facturación. Escuchalo, Hernán, y después volvemos. Mirá. Cosa para decir con las tarifas. Sí. Primero, desde que asumió Milei hasta hoy, la inflación fue más o menos 230%. ¿Cuánto fueron las tarifas? 430. La segunda es, hay un problema adicional, que es que en el 2025 las tarifas aumentaron no muy por encima de la inflación. Con lo cual, todo ese incremento, esa diferencia entre 430 y 230 es mayoritariamente 2024. El problema, mirando para adelante, es que uno sospecha, y es lo que está pasando desde el 1 de noviembre, en la boleta que estás pagando ahora no te
das cuenta, porque va a ser la del 1 de noviembre, pero que venían pisando las tarifas de cara al proceso electoral. Y hay un acuerdo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que marca buena parte de la macro argentina, que establece desregulación de las tarifas a partir de diciembre. Es decir, en los momentos que estamos viviendo ahora, los aumentos van de 4, entre 4 y 5% en promedio, en algunos casos puede estar por encima de esos promedios, estoy hablando además en la región metropolitana, queda muy lejos del 1% de los salarios. Hay tres cosas para decir con las tarifas. ¿Entendés lo que va a pasar? En estas tres cosas que te explicaba Hernán, compartimos unos mates aquí en el balcón, que está muy lindo, esto por acá. Me gusta esta escenografía, Oper. Me gusta que se vea la vida atrás, los árboles. Volviendo al tema tarifas, por eso este desafío que te hago, pero no para chicanar a nadie, ¿no? Sino que para plantear parte de esta realidad, de la que vivimos todos. El comercio, la industria. Esta es una invitación para que lo haga. Mira, el comercio de acá a la esquina, que vende. Acá hay una confitería en la esquina, tenemos varios negocios, varios kioscos. Cerca por acá abajo de San Martín 7541. Y la invitación es esa, vamos a bajar una factura, por ejemplo, de electricidad del año 2024 y del año 2025. Mientras yo hago esto, vamos a ir a una pausita para que te podamos poner esta información al aire, ¿sí? Porque hay más información y hay un riesgo en el aire. ¿A qué no sabes quién declara el lunes en los Estados Unidos? Va a declarar el narcotraficante Fred Machado. Y Milei, me acaban de confirmar, está intentando por todos los medios que se postergue esa declaración, o que al menos se haga una declaración privada. ¿Qué me contás? Ahora, después de la pausa, te voy a contar algunos detallitos más que me acaban de pasar, si te parece. Así volvemos al tramo final de nuestro programa y vamos a ver si te mostramos la factura esta que vamos a descargar ahora para que veas, para hacer simplemente una comparativa entre el año pasado y este. A ver, si tu salario con respecto a las tarifas se acomodó de la misma forma. 43 minutos pasaron de la hora 14 en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde tenemos aquí en esta ciudad 14 grados, 1 décima, bajó 6 décimas de grado la temperatura, la visibilidad de 30 kilómetros el viento, de 26 a 26 kilómetros en la hora y la humedad es del 34%. Así está la ciudad más hermosa del mundo mundial, sus alrededores y el mundo. Así que ya volvemos, no te muevas de ahí. 4.9 MHz.
cambios? Nunca. No somos neutrales. Radio Más, 104.9 MHz. Volvemos aquí, ya en el tramo final de este día viernes. No somos neutrales del día de hoy. Y tenemos una tareita pendiente, tenemos tiempo para que pueda descargar cualquier factura de luz, de gas. Nosotros hicimos la tarea y aquí te lo vamos a mostrar. Y vamos a tomar un ejemplo que es una casa residencial, en este caso la mía. Yo vivo estoy sin subsidio, como se dicen, no soy un subsidiado. Según mi ley. Pero pagamos una tarifa del servicio eléctrico, por lo menos la casa que es un año, no es que puse una lamparita más, 2 microondas más, o que se plancha más en casa, o que hay un lavarropa extra, o lo que sea. Sin embargo, frente al mismo consumo, esta tarea que te contaba Hernán Decher, que en el gobierno que lleva Javier Milei ha aumentado el 400% la tarifa eléctrica. No, te vamos a dar un solo ejemplo, que vamos a tomar la facturación, y lo acabo de sacar, captura de pantalla de la aplicación de la cooperativa eléctrica, por ejemplo. Y con un mismo consumo, en la misma época del año, vas a ver el número que estamos abonando hoy en un barrio residencial, en el barrio CGT, por ejemplo, con un mismo consumo anual. Y ese consumo tiene un componente, ¿no? Que después de la ley de bases y de la dolarización se puede explicar este incremento. Y como para ir mientras podemos poner al aire las dos capturas de pantalla, hace un año atrás se pagaba en casa 37.800 pesos. ¿Está bien? Hay 36.812 pesos. Ahí lo tenés. Esa es la captura de pantalla. Está borrada en la dirección de mi casa, lo puedo decir. Todo el mundo sabe dónde vivo, pero mirá, ahí está. ¿Ves? 36.812 pesos con 65. Y mirá el periodo, 11 del 11 del 2024. ¿Sí? Fíjate la última factura que pagué hace unos días. ¿De cuánto es? Y después, por ahí, me están mandando mensajes acá, che, no me quemé, me dicen, no es contra usted, amigo, sino para reflejar esta realidad. Porque vamos a poner ahora en pantalla la última factura que está paga en casa, ¿no? 10 del 11, o sea, del 2025. Mira este número. Cuando puedas, Luca, poner las dos. Una arriba de la otra con un número. Y decime, que es un poco para hablar entre nosotros. Mira, son ejemplos palpables, digamos, que vos tenés al alcance de tu mano. Todo el mundo tiene, o muchos tienen, o debieran tener, la aplicación de la cooperativa eléctrica. Te la descargas y ahí podés ver tus consumos, podés ver cuánto abonás y podés ver en qué categoría estás. La factura de luz que me llega a mi casa, pasó entre el año pasado y mirá, ahí tenés las dos fechas. Nadie puede negar de que esto es una prueba contundente de lo que te venimos diciendo. Misma categoría, más o menos el mismo consumo. Fíjate que 433 kilowatts a 392, no hay mucha diferencia. Con consumos parecidos, mirá la facturación que me llegó. A vos, ¿cuánto te llegó en tu casa de la factura de energía eléctrica, del consumo eléctrico? Ponelo al aire, Lucas, no lo saques, para que podamos ver cuánto es el porcentaje de aumento entre 36.800 pesos el año pasado para pagar, y cuál es el justificativo para pagar ahora
57.533 pesos. ¿Sabe cómo se explica esto? Esto es ley de bases, facultades delegadas para la dolarización del sistema eléctrico argentino, en donde la maximización de la renta, ¿viste cuando te dicen no hay inflación? Bueno, mentira. Acá tenés la inflación, que el aumento real de esta facturación es más o menos 56% de aumento. ¿Cuál es el justificativo que pueden encontrar después de este número que estás viendo en pantalla? Más o menos el 56% de aumento real en la factura final de la tarifa que pagas o que se paga en un barrio residencial en Tierra del Fuego. Bueno, esto es lo que te planteamos nosotros, ni hablar si tenés y la factura dice consumo con subsidio del Estado Nacional. Si la factura real, sin el subsidio para Tierra del Fuego, ¿sabe cuánto sería? Exactamente del doble de este número. Decime, ¿qué familia podría pagar en Tierra del Fuego si el Estado Nacional, como va a pasar ahora a partir del 1 de diciembre, desregula el sistema eléctrico argentino? Son 110.000 pesos que va a pasar a pagar mensualmente una familia. ¿Cuántas familias de Tierra del Fuego van a poder pagar 110.000 pesos por mes? Por mes de energía eléctrica. Con esto no queríamos despedir, porque después no diga que no sabías. Tuvimos un programón y no te pierdas la programación de Radio Más Multimedia. Hoy a la noche, las chicas de Sin Tabú, de 10 a 12 de la noche. Y eso es señal, Lucas. Bien. De 10 a 12. Mañana, imperdible, el programa de la Previa Nacional con el sorteo en nuestros estudios de 2 entradas para el Cor de Rock del 6 de diciembre, la Misión Salesiana, viejo. Andrés Rosas conduce la Previa Nacional mañana a partir de las 10 de la noche. Programón, va a estar la banda 1038. 1038, la banda que va a estar mañana a la noche tocando en vivo en los estudios de Radio Más Multimedia, la Previa Nacional, una de las bandas que va a estar acompañando a Javier Calamaro, Los Tipitos, Eruca Sativa y The Policemen. Impresionante. El programa de mañana que conduce nuestro operador Andrés Rosas. Andrés Rosas conduce y va a estar aquí, tocando en vivo, 10:30, impecable. Me encantó la banda, estuve escuchando algunos, tienen música propia, tienen ahí en Spotify, síganlos, a los chicos, pero no se pierdan mañana el programa que conduce Andrés Rosas por Radio Más Multimedia, aquí en San Martín 754. Vénganse, sintonicen, bájense la aplicación, síganos por nuestros canales digitales, llamen al 2964-555-666, pero para participar entren al Instagram de la radio y al perfil de Andrés Rosa-TDF y sumando a un amigo, etiquetando a un amigo y dándole me gusta a la página y al perfil, ya participan en este impecable sorteo para el 6 de diciembre, y al 2964, al perfil de la radio, de Radio Más, 1049 en Instagram, también ahí principalmente se pueden anotar para participar del sorteo de estas 2 entradas para el Cor de Rock, que va a estar tremenda, el 6 de diciembre en la Misión Salesiana. Esto fue todo por hoy, te acompañamos aquí en No Somos Neutrales, ha llegado el fin de semana, hasta el lunes si Dios quiere, pásela lindo, buen fin de, chau.
Esto fue No Somos Neutrales, con la conducción de Moisés Solorza. Radio Más 104.9.